Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 155, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 12, la ilustración francesa, 486, Voltaire, el mundo, el hombre y Dios. Es muy usual decir que Voltaire pasó en el transcurso de su vida del optimismo al pesimismo, y que en este aspecto sus últimos escritos marcan una orientación diversa de los primeros. En realidad, no es posible descubrir oscilaciones dignas de relieve en la actitud de Voltaire sobre este punto. Siempre estuvo convencido de que los males del mundo son una realidad, no menos que el bien, de que es una realidad imposible de explicar con las luces de la razón humana, y de que Bayle tenía razón cuando afirmaba que el problema es insoluble y criticaba despiadadamente todas las posibles soluciones del mismo. Pero, por otro lado, también estuvo siempre convencido de que el hombre debe reconocer tal cual es su condición en el mundo, no ya para lamentarse y negar el mundo mismo, sino para alcanzar una serena aceptación de la realidad. En las anotaciones sobre los pensamientos de Pascal, de 1728, que es una obra de su juventud, no intenta refutar el diagnóstico de Pascal sobre la condición humana, sino únicamente sacar de él una enseñanza completamente diferente. En efecto, Pascal extraía de esta situación la negación del mundo y la exigencia de refugiarse en lo trascendente. Voltaire reconoce que tal condición es la única posible para el hombre y que, por lo tanto, debe aceptarla y sacar de ella todo el partido posible. Si el hombre fuese perfecto, decía, sería Dios, y las pretendidas contrariedades que vosotros llamáis contradicciones son los ingredientes necesarios que entran en la composición del hombre, el cual es, como el resto de la naturaleza, lo que debe ser. Es inútil desesperarse porque el hombre conozca pocas cosas o nada. Viene a ser como desesperarse por no tener 4 pies y 2 alas. Y las pasiones que Pascal condenaba, en primer lugar el amor propio, no son en el hombre simples aberraciones porque le mueven a actuar, pues el hombre está hecho para la acción. En cuanto a la tendencia del hombre a divertirse, Voltaire observa: nuestra condición es precisamente la de pensar en los objetos externos, con los que tenemos una relación necesaria. Es falso que se pueda disuadir a un hombre de pensar en la condición humana, ya que sea cual sea la cosa a que aplique su espíritu, lo aplica a algo que se relaciona con la condición humana. Pensar en sí mismo, haciendo abstracción de las cosas naturales, es no pensar en nada, y digo absolutamente nada, entiéndase bien. Pascal y Voltaire reconocen que el hombre, por su condición, está ligado al mundo, pero Pascal quiere que sea libre y se aparte de él, y Voltaire, en cambio, que lo reconozca y lo acepte. La diferencia está toda aquí. El pesimismo y el optimismo influyen poco en esto. Voltaire toma los rasgos fundamentales de su concepción del mundo de los empiristas y deístas ingleses. Ciertamente, Dios existe como autor del mundo, y aunque tropiece esta opinión con muchas dificultades, las dificultades que se oponen a la opinión contraria son aún mayores. Voltaire repite a este propósito el argumento de Clarke, de Locke y de los deístas, que reproducen el viejo argumento cosmológico. Existe algo, por tanto, existe algo eterno, porque nada se produce de la nada. Toda obra que nos muestra medios y un fin revela un artífice. Por tanto, este universo compuesto de medios, cada uno de los cuales tiene su fin, revela un artífice potentísimo e inteligentísimo. Voltaire rechaza, pues, la opinión de que la materia se haya creado y organizado por sí misma, pero, por otra parte, se abstiene de determinar en modo alguno los atributos de Dios, teniendo por ambiguo aún el concepto de perfección, que no puede, ciertamente, ser lo mismo para el hombre que para Dios, y no quiere admitir ninguna intervención de Dios en el hombre y el mundo humano. Dios es solamente el autor del orden del mundo físico,
El bien y el mal no son preceptos divinos, sino atributos de lo que es útil o dañoso a la sociedad. La aceptación del criterio utilitarista de la vida moral permite a Voltaire afirmar resueltamente que ésta no interesa para nada a la divinidad. Dios ha puesto a los hombres y los animales sobre la tierra, y ellos deben pensar en conducirse de la mejor manera posible. Peor para los corderos que se dejan devorar por el lobo. Pero si un cordero fuera a decirle a un lobo, tú faltas al bien moral y Dios te castigará, el lobo respondería, yo satisfago mi bien físico y al parecer Dios no se preocupa mucho de que yo te coma o no. Interesa a los hombres conducirse de manera que sea posible la vida en sociedad. Esto no requiere el sacrificio de sus propias pasiones, que son tan indispensables como la sangre que corre por sus venas. Y no se le puede quitar la sangre a un hombre, porque puede venirle una apoplejía. En lo que se refiere a la vida espiritual del hombre, Voltaire sostiene con Locke que comienza por las sensaciones y se desarrolla con su conservación y composición. Voltaire repite los argumentos que Locke aduce sobre la existencia de los objetos externos y añade uno suyo. El hombre es esencialmente sociable y no podría ser sociable si no hubiera una sociedad y por consiguiente otros hombres fuera de nosotros. Las actividades espirituales que se encuentran en el hombre no permiten afirmar la existencia de una sustancia inmaterial llamada alma. Nadie puede decir, en efecto, qué es el alma, y la disparidad de las opiniones a este respecto es muy significativa. Sabemos que es algo común al animal, llamado hombre, y al que llamamos bestia. ¿Puede ser este algo la misma materia? Se dice que es imposible que la materia piense, pero Voltaire no admite esta imposibilidad. Si el pensamiento fuera un compuesto de la materia, yo reconocería que el pensamiento debería ser extenso y divisible. Pero si el pensamiento es un atributo de Dios, dada a la materia, no veo que sea necesario que este atributo sea extenso y divisible. Veo, en efecto, que Dios ha comunicado a la materia otras propiedades que no tienen extensión ni divisibilidad. El movimiento, la gravitación, por ejemplo, que actúa sin cuerpo intermediario y en razón directa de la masa y no de la superficie, además de hacerlo en razón inversa al cuadrado de las distancias. Es una cualidad real demostrada, cuya causa es tan oculta como la del pensamiento. Por otra parte, es absurdo sostener que el hombre piense siempre. De ser así, sería absurdo admitir en el hombre una sustancia cuya esencia sea pensar. Sería más verosímil admitir que Dios ha organizado los cuerpos para pensar, igual que para comer y digerir. Puesta en duda la realidad de una sustancia pensante, la inmortalidad del alma se convierte en pura materia de fe. La sensibilidad y el entendimiento del hombre no tiene nada de inmortal. ¿Cómo llegar, pues, a demostrar su eternidad? Ciertamente no hay demostraciones contra la espiritualidad e inmortalidad del alma, pero todas las verosimilitudes están en contra, y sería injusto e irracional pretender una demostración donde no son posibles más que conjeturas. Por otra parte, la mortalidad del alma no es contraria al bien de la sociedad, como probaron los antiguos hebreos, que consideraban el alma material inmortal. El hombre es libre, pero dentro de límites muy estrictos. Nuestra libertad es débil y limitada, como todas nuestras facultades. Nosotros la fortificamos acostumbrándonos a reflexionar, y este ejercicio la vigoriza un poco más. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, no podremos nunca alcanzar que nuestra razón impere como soberana sobre todos nuestros deseos. Habrá siempre en nuestra alma, como en nuestro cuerpo, movimientos involuntarios. Si fuéramos siempre libres, seríamos lo mismo que Dios es. En su última obra filosófica, El filósofo ignorante, de 1766, Voltaire insiste en la limitación de la libertad humana, que no consiste nunca en la ausencia de todo motivo o determinación. Sería extraño que toda la naturaleza, todos los astros, obedecieran leyes eternas,
y que hubiera un pequeño animal de 5 pies de alto que a despecho de estas leyes pudiese obrar como le pluguiera, solo según su capricho. Esto sería obrar al acaso, y ya se sabe que el azar no es nada. Es una palabra que hemos inventado para expresar el efecto conocido de toda causa desconocida.